Sí, señor. Un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza. Vamos a estudiar un poquitico el exilio, la restauración. Recordemos que son algunas ideas que nos ayudan a comprender toda esta época. ¿Cuál es el objetivo de la temática de hoy? Darnos cuenta que el castigo del destierro o exilio no es la última palabra de Dios para su pueblo, sino que se convierte en una purificación y en un llamado a la esperanza de la salvación que empieza a realizarse desde el momento en que el pueblo vuelve a su tierra. En ese retorno humilde, Dios va preparando la plenitud de los tiempos y la alianza nueva y definitiva. ¿Qué tendríamos que decir? Que Dios quiere la salvación de todos los hombres y de todas las mujeres. Siempre está buscando la salvación de cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, vienen problemáticas, dificultades, a causa de nuestros mismos pecados, el Señor permite aquellas cosas para que nosotros tomemos conciencia de la necesidad de la salvación y obviamente de la necesidad de un Salvador. Vamos entonces a ver el exilio o destierro en Babilonia, que es una época que se sitúa en el 586-539 a.C. El anuncio del destierro. Conforme el pueblo se iba apartando de la alianza pactada con el Señor, los profetas iban haciendo ver que Dios los castigaría con la maldición, con la pérdida de la tierra y de la independencia. Miqueas 3:12. ¿Y qué hay que decir aquí? Que siempre los profetas le están recordando al pueblo la fidelidad a la alianza. Pero también están recordando al pueblo que cuando el pueblo se separa de Dios, pues va a sufrir. Entonces, recordemos que el profeta anuncia y denuncia y hace una lectura de la historia desde una perspectiva de fe. Fue sobre todo el profeta Jeremías quien anunció de una manera muy clara que Dios castigaría las infidelidades del pueblo por medio de Babilonia y en concreto por medio de su siervo Nabucodonosor. Este anuncio devastador le acarreó a Jeremías muchos problemas, incomprensiones de los suyos que lo tachan de traidor, Jeremías 37, 11 y 16, enfrentamiento con los profetas falsos, Jeremías 28. Entonces fijémonos cómo el profeta Jeremías va a hacer esa denuncia, pero el pueblo no va a entender esa denuncia de Jeremías y obviamente pues lo van a perseguir, lo van a criticar y en esa medida nos sirve como el profeta tiene que anunciar independiente de que vengan problemáticas, de que vengan dificultades. ¿Por qué? Porque está para decirle al pueblo y también recordarnos a cada uno de nosotros la necesidad de la fidelidad. Valdría la pena que ustedes en sus casas, cuando reciban estos materiales, ustedes vuelvan a repasar las citas bíblicas para poder comprender el contexto de lo que estamos diciendo. Para hoy vamos a mandar un libro que se llama El Pentateuco, que es un libro importante y fundamental. Es una de las últimas investigaciones para que ustedes miran cuál es la teología del Pentateuco, es decir, de los 5 primeros libros y vayan comprendiendo todo esto que estamos hablando hoy. El exilio. En el año 697 sucede la primera invasión de los babilonios sobre Jerusalén. El rey Joaquín se rinde y junto con la reina madre y unos 10.000 judíos son deportados a Babilonia. En el año 586 cayó la ciudad de Jerusalén, que fue destruida. El templo fue incendiado. Una segunda deportación a Babilonia se llevó a cabo. Con eso terminó el reino de Judá o del sur. Confrontar Segunda Reyes 24-25. Poco después, en el 582, hubo una tercera deportación, Jeremías 52:30. Muchos permanecieron en la patria en condiciones bastante precarias, otros huyeron a Egipto por temor a represalias de los babilonios, que es Jeremías 39:45. Entonces fijémonos cómo se va narrando la historia del pueblo de Israel, que en el fondo es una historia
de la salvación porque Dios sigue actuando en la historia. Ese es un primado fundamental de la revelación. La revelación de Dios es histórica. Se da en un espacio y en un tiempo. La destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia fueron un golpe durísimo para los judíos, especialmente para aquellos que fueron deportados a Babilonia. Bajo el aspecto sociopolítico, se había quedado sin rey, sin reino, sin independencia, sin tierra propia. Aun cuando no estaban siendo esclavizados, sin embargo eran ciudadanos de segunda categoría. Eran los extranjeros que estaban fuera de su patria que había quedado en ruinas, confortar Salmo 137. Entonces fijémonos que este pueblo está desolado, se siente abandonado, pero esta experiencia en el fondo es una experiencia purificadora, porque es la manera de que Israel toma conciencia de que ellos dependen de Yahvé. Pero eso trasladándolo al plano individual de cada uno de nosotros también suele ocurrir. A veces pasamos por épocas oscuras de dificultades, muchas veces causadas por nuestras infidelidades y por nuestros pecados, y Dios permite esto para que uno vaya tomando conciencia de que todo lo tenemos en el Señor. Es decir, que Dios es nuestro único Salvador, nuestro único garante. Entonces, estas historias nos sirven para también nosotros hacer memoria de nuestras infidelidades frente a Dios, pero también para recordar que a pesar de Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros y Dios quiere que cada uno de nosotros y la misma comunidad entre por un camino de salvación. Podríamos decir que el Antiguo Testamento es una radiografía del ser humano. Allí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos textos que van a reflejar las pasiones, las dificultades, los inconvenientes y también las mismas alegrías y los mismos triunfos del ser humano, que obviamente deben ser leídos desde una perspectiva de fe, porque la Escritura nos muestra una historia de salvación. Bajo el aspecto religioso, la situación no era menos dolorosa. Sin templo, sin culto, sin sacrificios, creían que su Dios Yahvé los había abandonado, siendo él infiel a la alianza, comportándose de una manera injusta, Ezequiel 18:2, o que los dioses de Babilonia eran más poderosos. La crisis de fe era muy grande. Entonces fijémonos cómo Israel tiene una crisis de fe. Pero vuelvo y repito, esa crisis de fe la vivimos todos los creyentes. Y por eso es bueno leer, como les decía la otra clase, la clase pasada, a San Juan de la Cruz, cuando habla de todo esto, de la purificación de la fe, y leer obviamente a muchos místicos que nos van a hablar de la crisis de fe. Y uno debe madurar en la fe. Y Dios suscita crisis, y por eso la crisis en cierta manera es buena, porque nos ayuda a madurar y a crecer en la fe, sobre todo purificando nuestra vida de muchos ídolos que se van pegando a nuestro interior, que se van pegando a nuestro corazón, porque recordemos que el corazón humano es traicionero y en palabras mías, el corazón humano es pegajoso, es decir, nosotros los seres humanos nos apegamos a muchos ídolos, el placer, el tener, el saber, la vanidad, los partidos políticos, los equipos de fútbol, cada uno como que se va pegando a cosas que en el fondo nos va alejando de Dios, y el verdadero creyente debe tener la experiencia de Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino Cristo Jesús. Entonces, Dios permite ciertas purificaciones, ciertas crisis, para que cada uno de nosotros vaya entrando en esa dinámica de la fe. Y estos textos pues nos dan ideas, nos dan criterios para ir comprendiendo la lógica de Dios. Maestro durante el exilio. En el periodo del exilio,
Dios se valió de distintos grupos de personas que ayudaron al pueblo a reflexionar, le hicieron caer en la cuenta de su pecado y lo animaron con la esperanza de la restauración. Fueron ellos los deuteronomistas, los sacerdotes y los profetas. ¿Quiénes son los deuteronomistas? Personas imbuidas de la letra y del espíritu del Deuteronomio, libro de la alianza. Hicieron ver al pueblo que su suerte se debía a las infidelidades a la alianza pactada con el Señor. A la luz de esta alianza, escribieron la historia del pueblo desde la conquista hasta la pérdida de la tierra. Es la obra historiográfica deuteronomista que va desde el libro de Josué hasta el segundo de Reyes. Entonces, los deuteronomistas van a hacer ver la problemática de la infidelidad frente a la alianza y cómo eso tiene efectos en la vida del mismo pueblo. Es decir, hacen una lectura desde la perspectiva de la alianza, pero saben que la alianza, el pueblo de Israel, ha roto la alianza con su infidelidad. Los sacerdotes, con una visión optimista, escribieron la tradición sacerdotal que atraviesa todo el Pentateuco. Es decir, que la tradición sacerdotal va a atravesar todo el Pentateuco, lo que significa que va a estar en los 5 primeros libros. Esto lo llevan a cabo porque se sintieron en una situación similar a la del pueblo que estaba en el desierto antes de la conquista de la tierra prometida. Además, fomentaron la práctica de aquellas observancias como el descanso sabático, la circuncisión, las leyes de pureza ritual, etcétera, que distinguían a los del pueblo elegido de los extranjeros. Fueron siendo paulatinamente el judaísmo. Vienen los profetas, fueron maestros de los exiliados. Uno de ellos, de los más importantes, Jeremías, que desde la patria instruye a los deportados, denuncian los pecados del pueblo, anuncia el castigo, pero a la vez, ante el fracaso de la alianza antigua, hace el solemne anuncio de la nueva alianza sellada en lo más íntimo de las personas. Jeremías 31, 31, 34. Fijémonos entonces la doble lógica de Jeremías. Por una parte, anuncia el castigo por los pecados, pero da esperanza, anunciando la nueva alianza sellada en lo más íntimo de las personas, es decir, en el corazón. Y allí hay un texto muy importante para que ustedes lo lean en la casa, Jeremías 31, 31, 34. Porque es que la fidelidad de Dios no se da en lo externo, se da en lo interno del corazón. Y por eso el corazón para la mentalidad semita es muy importante y es fundamental. Porque es el lugar, como lo hemos dicho en otros programas, donde están nuestras ideas, donde están nuestras convicciones, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras verdaderas decisiones. Y por eso el Nuevo Testamento lo va a decir claramente. No es de afuera que viene el pecado, sino desde dentro del corazón donde salen los pecados. Y cuando vamos a los padres de la iglesia y a los padres del desierto, sobre todo los padres del desierto del siglo tercero y siglo cuarto después de Cristo, nos van a hablar de la necesidad de cuidar el corazón, es decir, de cuidar el interior. Y nos van a dar una forma sencilla, pero muy eficaz, que es la oración del corazón. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Por qué? Porque los padres del desierto saben claramente que cuando uno está en la presencia del Señor, están siguiendo el relato de Yahvé y de Abraham, cuando Yahvé le dice a Abraham, si quieres ser perfecto, anda en mi presencia. Los padres del desierto lo saben por experiencia, que una manera de andar en la presencia del Señor es siempre meditar el nombre de Jesús, porque recordemos que Jesús significa que Dios salva. Pero cuando uno repite el nombre de Jesús
obviamente con fe, con esperanza y con mucho amor, Jesús mismo va purificando el interior. Entonces fijémonos ya como el profeta Jeremías nos va dando puntadas diciendo que el verdadero culto en el fondo está en el interior y está en el corazón del ser humano. Viene el profeta Ezequiel, que en el destierro es llamado a profetizar en medio de sus compatriotas en el primer periodo de su ministerio antes de la caída de Jerusalén. Recibe el encargo de ser el acusador de su pueblo, un pueblo rebelde de oídos duros. Ezequiel 1:3. Los oídos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente debe escuchar, es decir, debe abrir los oídos a la palabra del Señor. Y fíjate que aquí el profeta está denunciando que en vez de abrir los oídos se hacen duros a la palabra de Yahvé. Y debe ser todo lo contrario. Nosotros debemos abrir los oídos, ¿para qué? Para escuchar, que no solamente es el acto meramente de oír materialmente, como lo dijimos en otro programa, sino es el acto de dejarse compenetrar por la palabra del Señor. Recuerden lo que hemos dicho también, el Salmo número 1, dichoso aquel que medita la palabra día y noche. Pero eso también es para nosotros. Nosotros también estamos llamados a meditar día y noche la palabra. Es decir, debemos susurrar la palabra en el interior para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y espada de doble filo, vaya transformando el interior. Ezequiel, obviamente, aquí hace un duro pronunciamiento y le dice al pueblo que es un pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque cierra los oídos a las palabras del Señor, que también puede ser una experiencia por la cual nosotros hayamos pasado en algún momento de la vida. Después de la destrucción de Jerusalén, ya no es llamado a lanzar amenazas, pues el castigo se ha cumplido, sino a suscitar en el pueblo la esperanza de la restauración. Por eso anuncia la nueva y definitiva alianza de quedar purificados con el agua y al infundirles Dios un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 36, 24, 38, 16, 59, 63. Es un texto bellísimo, es un texto que valdría la pena hacer una lección divina con ese texto, porque allí en el fondo se nos está diciendo que a pesar del pecado, Dios nos ama, Dios nos quiere y Dios va a infundir un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Fijémonos que siempre, siempre, siempre la iniciativa la toma Dios. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser desear que ese Dios transforme nuestro corazón, renueve nuestro corazón y renueve el espíritu en cada uno de nosotros. Y la forma más fácil de hacerlo es invocar al Espíritu Santo, llamándolo, ven Espíritu Santo, renueva nuestro interior, renueva nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, el que va renovando, el que va transformando y el que va convirtiendo el interior y el corazón de cada uno de nosotros. Recordemos que en el Nuevo Testamento se dice claramente que somos templos del Espíritu Santo. ¿Pero por qué somos templos del Espíritu Santo? Porque estamos llenos de esa fuerza del Espíritu que la debemos cultivar, porque recordemos que la gracia la llevamos en vasijas de barro. Por lo tanto, hay que cuidar esa gracia, que es la gracia del Espíritu Santo, y por lo tanto nosotros debemos también ir preparando ese corazón para que el Señor vaya transformando el interior, que es una promesa que se hace en Ezequiel. En la visión de los huesos que recobran la vida, contempla al pueblo que se siente muerto sin esperanza y a quienes Dios les devuelve la vida. 37:1-14. Hay un audio de Monseñor Uribe Jaramillo, que de pronto para dentro de 8 días lo voy a mandar, donde él hace una catequesis de los huesos secos. Interesantísima la catequesis de Monseñor Uribe. Monseñor Uribe ya murió, fue uno de los grandes carismáticos de Colombia, un obispo muy conocido en Latinoamérica, y él va a hacer una catequesis, hizo muchas, pero va a hacer concretamente esa catequesis
que nos va a tocar en el interior y nos va a llamar a dejarnos purificar por esa palabra del Señor. Valoración del exilio. El exilio marca un punto muy importante en la historia salvífica del pueblo. Por una parte, apareció plenamente su infidelidad a la alianza y por lo tanto el merecimiento del castigo. Pero por otra parte, el exilio sirvió como algo purificado. Entonces, fijémonos que el exilio, los profetas lo van a leer desde la fe. Es decir, hacer una lectura de fe, porque allí van a ver la acción de Dios, que por un lado reprende al pueblo, pero por otro lado va a purificar al pueblo, lo va a ayudar a que el pueblo tome conciencia de su mismo pecado. El pueblo aprendió a conocer mejor a Yahvé. Y esto es muy importante, y esto, como se los dije anteriormente, se va a ver mucho en los místicos, sobre todo en San Juan de la Cruz y los grandes místicos, cómo Dios permite purificaciones para que uno conozca mejor, lo conozca mejor, lo pueda intuir mejor. Entonces, fijémonos cómo el pueblo aprende a conocer mejor a Yahvé. Pero ojo, esta palabra conocer, este verbo conocer, no es un verbo meramente intelectual o intelectivo. Si bien es cierto, tiene una dimensión intelectiva, conocer bíblicamente es una experiencia que uno tiene de Dios. Concretamente, es una experiencia que el pueblo tuvo de Yahvé, que tocó todos sus sentimientos, todo su interior. Entonces, cuando hablamos de conocer en este contexto semita, pues tenemos que decir que el verbo conocer es mucho más que una perspectiva intelectual. Si bien es cierto, la tiene, pero va mucho más allá. Es un conocer más profundo. Cuando uno dice que se conoció a Yahvé, es decir, lo conocieron de una manera plena, por decirlo así. Comprendió su responsabilidad como testigo de Dios ante los demás pueblos. Aprendió a perder seguridades, monarquía, tierra, lugar de encuentro y decisión. Es decir, Yahvé hace que el pueblo pierda ciertas seguridades que lo llevan a la muerte. Pero eso también ocurre en nuestro plano personal. Dios no le quita cosas. ¿Para qué? Para que uno crezca, para que uno crezca en la fe y no coloque la confianza en lo que no es Dios. Porque también, como lo hemos dicho en muchos programas, la tentación del hombre es hacer ídolos, ídolos de Dios. Solo la gracia de Dios hizo posible el perdón, la restauración y el nuevo comienzo. Aquí está el principio fundamental. Todo es gracia. Ayer celebrábamos a Santa Teresita del Niño Jesús y ella lo decía claramente desde su experiencia de fe. Todo es gracia. Y nosotros debemos leer la vida desde una perspectiva agraciada. Todo es gracia. Y Dios permite muchas cosas para el bien de cada uno de nosotros. Pero Dios nos pide que veamos esa historia desde una perspectiva de fe. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los lleve a la tierra de Israel, al país que con la mano en alto juré dar a sus padres. Allí, cuando se acuerden de su conducta y de las malas obras con que se contaminaron, sentirán asco de ustedes mismos por las maldades que cometieron. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los trate como exige mi nombre, no según su mala conducta y sus obras perversas, casa de Israel, oráculo del Señor. Ezequiel 20, 42, 44. Entonces, fijémonos que debemos leer muy bien al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel para comprender esa dinámica de castigo, pero también de esperanza salvífica. La restauración, situación histórica. El imperio persa 539-333 a.C., Ciro, rey de Persia, siervo de Dios, Isaías 44, 28, 45, conquista Babilonia
en el 539, poniendo así fin al imperio neobabilónico. Al año siguiente, lanza un decreto permitiendo a los judíos que estaban deportados regresar a su propia tierra. Esdras 1. El imperio griego. Fijémonos cómo el pueblo de Israel tiene una relación con varios imperios. El imperio persa, el imperio griego y más adelante vamos a ver el imperio romano. El imperio griego 333, 63 a.C. y el imperio romano 63 a.C. Las personas que quieran ver esta cronología la pueden ver en la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, en la última parte, tiene una cronología donde muestra los diferentes imperios que tuvieron relación con el pueblo de Israel. También vale decir que los invito a que lean las notas de la Biblia de Jerusalén. Los que puedan tener la Biblia de Jerusalén o la tengan a la mano, pueden hacer un recorrido de las notas, es decir, una lectura de esas notas a cada libro para que vayan comprendiendo la dinámica de cada libro y la dinámica de cada cuerpo de libros, por decir el Pentateuco, los libros históricos, los profetas, los sapienciales y en el Nuevo Testamento lo mismo. Entonces la invitación es que si tienen la Biblia de Jerusalén, miren las notas y en la última parte miren la tabla cronológica para que ustedes vayan comprendiendo y vayan asimilando esas fechas. Estas fechas son muy importantes porque lo ubican a usted en la historia del pueblo de Israel y usted, así usted va aprendiendo cómo Dios ha ido transformando al pueblo de Israel a lo largo de una historia cifrada y fechada. El joven Alejandro Magno se impuso al imperio persa, que fue otro imperio que estuvo allí. Palestina quedó bajo ellos. En este periodo surgió la guerra de los macabeos como lucha contra el impío Antíoco IV Epifanes, que profanó el templo, impidió o prohibió la observancia de la ley, la circuncisión, el sábado, etc., y persiguió a los judíos. Pero pronto cae bajo el imperio romano. Prácticamente podemos decir que a partir del exilio, el pueblo de Israel perdió su independencia y fue presa de distintos imperios: babilónico, persa, griego y romano. Entonces, la pregunta que hay que decir: ¿cuáles son los imperios con los cuales Israel, el pueblo de Israel, tiene contacto? Son básicamente cuatro: el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Es decir, el pueblo de Israel tiene una relación, a veces una relación angustiosa y preocupante con estos imperios. Pero allí, en medio de todo, se va viendo la mano de Dios. Maestros y creaciones literarias. Durante este periodo se van compilando la mayor parte de las obras literarias de Israel: el Pentateuco, las obras de los profetas, los escritos sapienciales y las obras poéticas. Pentateuco se compila basándose en las cuatro tradiciones que se desarrollaron paulatinamente en Israel. ¿Cuáles son las tradiciones? Yavista, la leoísta, la deuteronómica y la sacerdotal. En las cuatro tradiciones hay una reinterpretación de los mismos hechos a la luz de las situaciones que están viviendo. Es decir, estos escritores sagrados, que son los hagiógrafos, van a leer los hechos históricos desde diferentes perspectivas para poder comprender esa dinámica de Yahvé con el pueblo de Israel. Los profetas se dedican a promover la restauración y renovación. Su personalidad va desapareciendo. Esto es muy importante. Los profetas siempre están allí anunciando, denunciando y sobre todo animando para que el pueblo vuelva a Yahvé. Los libros sapienciales, en lugar de los profetas, lo van ocupando en cierto sentido los sabios
que se dedican a reflexionar sobre la vida y la historia de Israel. Plantean grandes interrogantes, sentido de la vida, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, etc. Nos ofrecen también una serie de consejos prácticos y reflexionan sobre la misma sabiduría, la historia de Israel y también sobre Dios. Los salmos, compuestos a lo largo de la historia de Israel, se nos va ofreciendo un repertorio muy amplio de plegarias, sea individuales o comunitarias, que se siguen empleando en el culto judío y cristiano. Aquí estamos diciendo las generalidades de estos libros, pero en las próximas charlas ya nos vamos a adentrar en cada libro para conocer desde una perspectiva su parte literaria e histórica y la perspectiva teológica, que es la que más nos interesa porque es el sentido teológico. En los salmos encontramos los salmos de alabanza, en los que el fiel descubre la bondad y la grandeza de Dios, como el Salmo 8, el 29, el 33, 103 y 104. Eso es muy importante. La alabanza es muy importante para la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se diferencia de los demás pueblos y de los otros imperios como un pueblo que alaba, que reconoce a Dios y en toda situación lo alaba, lo bendice y lo glorifica. Y por eso la alabanza también es fundamental y es central en la experiencia de Israel. Pero eso lo digo porque eso es también para nosotros. Nosotros también nos debemos apropiar de la alabanza y de la acción de gracias, porque es la manera como mejor se hace la oración. ¿Por qué? Porque tanto la alabanza y la acción de gracias lo descentran a uno. Es decir, lo sacan de su egoísmo, porque tanto la alabanza como la acción de gracias están dirigidas a Dios y uno alaba a Dios y da gracias a Dios porque Dios es el Señor. Entonces, qué bueno que esta experiencia de alabanza y esta experiencia de acción de gracias esté en cada uno de nosotros. Hay un libro que se los voy a mandar para dentro de 8 o 15 días, Nacidos para alabar, porque es un libro fundamental donde un exégeta dominico nos va a hablar, él hace un estudio sobre la palabra alabanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y se da cuenta de que ese es uno de los elementos genuinos del pueblo de Israel, pero que también debe ser un elemento para cada uno de nosotros en nuestra experiencia de fe. De hecho, este padre es un carismático y él hace ese estudio a propósito de la experiencia de la renovación carismática y se da cuenta de que la alabanza es una oración muy fuerte, muy potente, por así llamarla, que verdaderamente engrandece el espíritu del hombre porque en el fondo nos pone en situación de alabanza y en situación de adoración, que entre otras cosas es lo que vamos a hacer en el cielo con la gracia del Señor. Porque cuando estemos ante el trono del Señor, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Una actitud permanente de alabanza, permanente de acción de gracias. Allí vemos el Apocalipsis capítulo 4, donde los ángeles están en una continua alabanza y adoración. Recordemos que hoy estamos celebrando la fiesta de los ángeles custodios y el 29 de septiembre celebramos la fiesta de los santos arcángeles. Todos los ángeles están en una actitud de alabanza y de acción de gracias. Es decir, que el ángel tiene dos dimensiones. En primer lugar, está en alabanza y en adoración a Dios. Y en segundo lugar, los ángeles custodios están a favor nuestros. Y ellos están en una actitud de alabanza. Pero para nosotros también es eso. Es decir, nosotros también debemos entrar por el camino de alabanza, por el camino de acción de gracias. Los salmos de acción de gracias por los beneficios que da de la mano de Dios ha recibido el pueblo entero o algún miembro de la comunidad. Salmos de súplica en los que el israelita pide el auxilio de Dios para alguna necesidad o invoca el perdón de sus pecados. Los apocalípticos, como el libro de Daniel, recordemos entonces que en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel, que es apocalíptico, y el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Mantienen la esperanza del pueblo en medio de sus tribulaciones y persecuciones. Esto es importante, porque el género apocalíptico es eso, es animar
al pueblo aún en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, y decirle al pueblo, Dios está con ustedes. Entonces, cuando uno lea tanto los apocalípticos en general como Daniel y como el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, lo debe leer desde esta perspectiva, acrecentar la fe de la comunidad creyente. Históricas o narrativas que se van realizando en esta época, como por ejemplo la obra del cronista, dos crónicas, la de las novelas de Ruth, Tobías, Esther, Judía, etcétera, la obra de los Macabeos. En este periodo se realiza la traducción de la Biblia hebrea al griego en la famosa obra de los 70 y de la Biblia hebrea al arameo. En ese tiempo surgen también los distintos partidos religiosos judíos, fariseos, saduceos, esenios. A la vez se intensifica el estudio de la ley por los escribas. Estos grupos son muy importantes porque son los grupos que se van a relacionar con Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Recuerden que Jesús en el Nuevo Testamento se va a relacionar muy directamente con los fariseos, con los mismos saduceos. También en esa época van a estar los esenios y obviamente van a estar los escribas, que son los grupos que van a estar en la época de Jesús, y por lo tanto hay que conocer la teología de estos grupos: fariseos, saduceos, esenios y escribas. Cuando digo que hay que conocer la teología, en el fondo estoy diciendo, hay que conocer qué pensaban y cómo concebían el reino de Dios. Porque todos estos grupos tienen en común hablar del reino de Dios, pero cada uno lo va a mirar desde diferente perspectiva. Eso obviamente lo vamos a ver más adelante y vamos a mandar bibliografía, porque si ustedes se dan cuenta, el mensaje central del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios como Mateo, Lucas y Marcos, siempre el mensaje central va a ser el reino de Dios. Es decir, los evangelios sinópticos nos van a hablar del reino de Dios. Y ese va a ser el mensaje central de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sentido de este periodo: es una época pobre de los humildes comienzos del pueblo. En este ambiente no espectacular, Dios va preparando en la sencillez y en la pobreza la plenitud de los tiempos que nos llega con su Hijo Jesucristo. Fijémonos cómo Dios se va manifestando. Y como se decía, Dios se manifiesta de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, y esta es una manera como Dios se manifiesta: en lo sencillo, en lo pobre y en lo que no cuenta. Pero allí se va manifestando el Señor. Ya para terminar, algunas reflexiones para que ustedes allá en la casa piensen y sobre todo contrasten su interior con la palabra de Dios. ¿En qué aspecto los acontecimientos nos ayudan a nosotros a descubrir la palabra de Dios? La situación de miseria, pobreza, dependencia económica, etcétera, ¿es castigo de Dios o se debe a otras causas? ¿Cuáles son estas? El exilio, además de castigo, fue un periodo de reflexión y conversión al Señor. ¿En qué medida nosotros buscamos tiempos oportunos para reflexionar y convertirnos al Señor y a nuestros hermanos? La literatura sapiencial es fruto de la reflexión sobre las experiencias del pueblo. En nuestras comunidades, ¿qué tanto influye la reflexión sobre la situación presente? ¿Somos capaces de utilizar y cristianizar y actualizar los salmos como expresión de nuestra relación con Dios? Entonces, pues son reflexiones que valdría la pena que usted la hiciera ya, y si tiene una comunidad también, pues que estas reflexiones y las preguntas que vienen a continuación, ustedes la hicieran con la comunidad que está allí. Bueno, como les dije, pues el tema de hoy lo dejamos por aquí. Solamente hoy vamos a hacer este tema y ya dentro de 8 días seguimos con los otros 3 temas, porque pues tengo una emergencia médica y pues les pido un poquitico de disculpas, pero este tema lo vamos a mandar hoy junto con 2 libros para que ustedes vayan profundizando en este estudio bíblico. De todas maneras, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ya la otra semana seguiremos con la gracia de Dios en la medida de la posibilidad hasta las 12, pero hoy
Les pido disculpas por lo que el percance que se me ha presentado. Entonces, pues, para que me tengan consideración y también oren por mi salud, que tengo un ojo enfermo y tengo que mirar porque estoy preocupado por un ojito que tengo como una especie de coágulo de sangre. Entonces, pues, para que oren por mí. No sé si de pronto alguna persona que... Sí, la deportación, como lo dice allí, es el 597. Si fue un error ahí de transcripción, perdonen. 597 es la fecha correcta. Dejo por hoy, les voy a dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos vemos dentro de 8 días, las 2 horitas. Entonces, oren por mí para que me vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Entonces, que tengan un